Afganistán. Guerra en Hindu Kush. Una guerra en la que la Unión Soviética luchó para evitar la propagación del fundamentalismo islámico. Como en Vietnam, este era un conflicto dominado por los helicópteros de guerra. A diferencia de Vietnam, se trataba de una guerra de guerrillas que no todos los rebeldes estaban de acuerdo en cómo ganar. A menudo, las condiciones eran tan duras que ni el entrenamiento ni la preparación servían de ayuda a los soldados soviéticos que debían soportarlas. Afganistán es un país remoto e inaccesible que hace frontera con Irán. La revolución islámica de este último puso en guardia al Kremlin. También es un país agreste y montañoso con pocas carreteras. Esta falta de vías de comunicación obligaba a unir en dos frentes para asegurar la capital de Kabul y las ciudades a lo largo de las carreteras. O conflicto relacionado coa Guerra Fría comezou en 1978, cando tivo lugar a Revolución de Saur, que fixo de Afganistán un estado socialista gobernado polo Partido Democrático Popular de Afganistán. Foi entón cando o goberno de Estados Unidos iniciou a Operación Ciclón, no contexto da Guerra Fría, suministrando armas e unha ampla financiación aos rebeldes islámicos mujahidines, que desestabilizaron o país hasta tal punto que en menos de un ano despois o Consello Revolucionario solicitou a intervención do exército soviético. Mal equipados para el conflicto al que se iban a enfrentar, llevaban armamento pesado y estaban muy mal organizados. Dijeron que habían sido invitados para repeler la intervención extranjera después del golpe de Estado. Pero en realidad, el presidente Hafizullah Amin fue asesinado en su palacio de Darul Aman no por los afganos, sino por las fuerzas especiales soviéticas, las Spetsnaz. Su crimen fue impulsar la reforma demasiado pronto, permitiendo que su tradicionalista aliado soviético quedara expuesto a la revolución islámica. Pero, a pesar de emitir comunicados por radio, los mensajes indicaban que aquella no sería una intervención fácil. El problema era el ejército afgano, desmoralizado por los ataques rebeldes desde que los comunistas obtuvieran el poder 2 años antes. Desde primeros de año, cada vez resultaba más evidente que el ejército no podría resistir. Por lo tanto, los soviéticos se vieron obligados a atacar a medida que la resistencia se hacía cada vez más fuerte. Las tropas afganas cuyo camión ha sido detenido se preparan para rendirse. Los mujahidés les ordenan que tiren las armas. La cabeza rapada identifica a un joven recluta. Si no se une a los rebeldes, será escoltado hasta un campo de refugiados en Pakistán. En su lucha de las carreteras, los mujahidines destruyeron miles de camiones a lo largo de esta importante ruta de abastecimiento, provocando restricciones de gasolina en la capital. Aquí es donde los soviéticos se enfrentaron con el líder rebelde que más hábilmente asimiló las modernas teorías sobre la guerra de guerrillas, Ahmad Shah Massoud. Pronto abandonó la táctica del ataque sorpresa y organizó fuerzas móviles para contraatacar las fuerzas de asalto soviéticas y movilizó varias unidades entre los valles cercanos, dispersando a su ejército. Desde las montañas, Massoud observaba el avance, dirigiendo las emboscadas en pasos estrechos, donde las columnas avanzaban mucho más despacio y se convertían en objetivos estáticos. Ahmad Shah Massoud pronto demostró ser un líder carismático y popular. Aunque sus conocimientos sobre la guerra de guerrillas eran solo teóricos, demostró ser un hábil estratega capaz de derrotar al ejército soviético en 9 campañas. Abandonó los ataques sorpresa en favor de la toma de puestos gubernamentales estratégicos fuera de su propia área. El primero fue el asalto a Peshgur en 1985.
Estos fuertes estaban defendidos por cientos de tropas armadas con bazocas y tanques y estaban protegidos por campos de minas, sacos y alambradas de espinos. En una muestra de madurez, los hombres de Mashoud rodearon las defensas antes de atacar. El éxito de Mashoud provenía de que era uno de los líderes rebeldes que había organizado un ejército guerrillero con paga perfectamente entrenado. Conocidos por motoraks, constituían las primeras auténticas unidades móviles de la resistencia, lo que permitió a Mashoud concentrar sus fuerzas en el asalto y control Para repatriar a los últimos soldados soviéticos se necesitarían muchos menos vuelos. Los soviéticos dejaban atrás un ejército afgano cuyas tropas de élite rezumaban confianza, cuando 9 años antes la moral estaba tan baja que miles de ellos habían desertado. También dejaron atrás el duro trabajo de limpiar los campos de minas. Durante la guerra, los soviéticos habían colocado más de 30 millones de minas. La mayoría se encontraban en campos claramente definidos, ya que, a diferencia de los argentinos cuando abandonaron las Malvinas, los soviéticos habían preparado mapas adecuados. Sin embargo, estaban diseñadas para escapar a los detectores electrónicos y los buscaminas tuvieron que recurrir a los métodos tradicionales. Una vez detectadas, las minas eran detonadas. Madrugada de un día de febrero de 1989. Un convoy de casi 80 kilómetros recorre las llanuras del norte de Afganistán. Es la retirada final de las tropas soviéticas, 7.000 hombres y cientos de vehículos. Cruzaron la frontera por el Puente de la Amistad, sobre el río Oxus, en Termez. En los 9 años de guerra, casi 14.000 de sus camaradas habían perdido la vida. Pero la falta de victoria no les había convertido presas de un régimen que cayera inmediatamente a manos del ejército que le rodeaba. El último en partir fue el teniente general Gromov. Tras ejecutar la retirada soviética con el mínimo de bajas, recibió las mismas muestras de simpatía que el primer hombre que llegó al espacio, Yuri Gagarin. Con el tiempo, Gromov se convertiría en una figura de importancia